Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos comenzando un nuevo trimestre y de paso quiero desearles un feliz y lleno de bendiciones Año Nuevo 2014. Quiero agradecerles a todos ustedes por habernos seguido durante todo el año pasado en cada lección. Fueron 52 lecciones durante todo el año pasado, sin contar todos los años que tengo haciendo este video para todos ustedes, con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo para honrar, glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por ser parte de mi escuela sabática. Que Dios les bendiga y les prospere rica y abundantemente en este nuevo año. Muchas gracias, que Dios les bendiga. La lección de esta semana es, como dije, la primera lección del primer trimestre del año 2014. Y el título de esta lección es Los discípulos y las Escrituras. En esta semana damos por inicio el primer trimestre del año 2014. La lección se llama El Discipulado y en ella vamos a aprender técnicas, tácticas que el Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos y que nosotros recogimos como un legado para bendecir a otros y para avanzar hacia el reino de los cielos. En esta semana vamos a aprender, a estudiar y a descubrir muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿cuál era la actitud de Jesús hacia la Escritura o hacia la Biblia? ¿Qué Biblia usaba Jesús? ¿Cuál era esa Biblia? Vamos a estar comprendiendo estas cosas durante esta semana. También vamos a estudiar y a descubrir cómo consideraba Jesús la autoridad de la Escritura. ¿Qué lugar ocupaba la Escritura en la vida de Jesucristo? Pero también, además de eso, vamos a aprender y a comprender qué proclamaba Jesucristo públicamente. ¿Qué es lo que Él declaraba en el proceso que iba sanando, bendiciendo y anunciando el reino de los cielos? Pero también vamos a disfrutar cuando usaba Jesús las Escrituras en su ministerio personal. Había momentos específicos y claros en los cuales Jesús utilizaba la Escritura. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Usaba Jesús el Nuevo Testamento? ¿Qué Biblia ocupaba? Esas cosas vamos a estar descubriendo y vamos a comprender y aprender quiénes usaron la Escritura en la generación siguiente después de Jesucristo. Esto vamos a estar estudiando esta semana. Así es que prepárese, amárrese los cinturones porque despegamos con esta lección. Que Dios les bendiga y el Señor nos ayude a comprender, a entender y a descubrir el maravilloso mundo del discipulado, la lección de este trimestre. Sin más preámbulos, comencemos la lección de esta semana que nos manda nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo clave a memorizar de la lección de esta semana es un versículo muy popular dentro de nuestra iglesia. La Biblia dice así en San Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo aquí estaba reclamando una premisa. El tema de este capítulo 5 de San Juan tiene que ver con la autoridad del Hijo de Dios, en otras palabras, Jesucristo. Y es Jesucristo el que le está diciendo a su auditorio, hacia su audiencia, les está diciendo: escudriñen ustedes las Escrituras. A ustedes les parece que en ellas, en las Escrituras, tienen la vida eterna. Pero ¿saben qué? Ustedes están fuera de lugar. La Biblia, lo que la Biblia enseña es acerca de mí. Fue lo que dijo Jesucristo. Ellas dan testimonio de mí. Me agrada grandemente la ilustración que trae la lección de esta semana, porque habla de una persona que utilizó detector de metales. Este hombre se conoció como Terry Hebert. Terry Hebert dice que estuvo
con un detector de metales buscando metales y se encontró un arsenal de armas. Pero junto con el arsenal de armas, encontró en un campo de labranza, en un campo donde se araba la tierra, dice que encontró una cantidad de armas y mucho oro. Estas armas eran armas americanas o anglosajonas, que estaban bañados de oro, muchos artefactos de plata, enterrados bajo el campo de la labranza. El valor monetario del hallazgo excedía los 5 millones de dólares. Imagínese usted, buscando metales encontró este tesoro. De igual manera, la Biblia es como un campo donde usted busca tesoros. Y ahí se encuentra la perla de gran precio, el tesoro glorioso del cielo, que es, a saber, Jesucristo. Dice, como alguien que busca tesoros en el campo del polvo, rocas, desperdicios, debemos ser cuidadosos de no permitir que las cosas se pongan en nuestro camino y nos hagan perder de vista el verdadero tesoro, el cual es Jesucristo. A los fariseos y a los saduceos, quienes escarbaban profundamente las Escrituras, llegaron a perder de vista el verdadero propósito de las Escrituras, que era encontrar a Cristo en ella. Ellos perdieron de vista a Jesús. Los escritos proféticos señalaban al Mesías, señalaban al Hijo de Dios, señalaban al Hijo del Hombre, lo señalaban a Él, a Cristo Jesús, pero ellos perdieron de vista. Perder a Jesús es errar el blanco. Esto significa entonces que toda la actividad para ser discípulos debe ser al fin acerca de Jesús y de lo que hizo por nosotros. O sea, la Biblia decía que Cristo vendría, nacería, crecería, comenzaría su ministerio, haría milagros, haría prodigios, tenía que morir, tenía que resucitar, ascender a los cielos y que un día Él daría la promesa de volver pronto por nosotros. Así es que ellos perdieron de vista al Mesías. Debemos nosotros de escarbar en las Escrituras hasta encontrar el tesoro, la perla de gran precio. Esto es, a saber, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice la lección en este día con el tema que es Jesús y la Biblia. Muy bien. En este día nos muestra la actitud de Jesucristo hacia la Biblia. En otras palabras, cuál era la manera en cómo Él apreciaba y qué lugar ocupaba la Biblia en su vida. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, del 1 al 12, se muestra claramente cuando Jesucristo fue llevado, dice la Biblia, por el Espíritu. Oiga bien, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí Jesucristo tuvo 40 días sin comer nada. Y allí fue tentado por el maligno. Y cuando el maligno le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, Jesucristo respondió vez tras vez, con un escrito está. Por ejemplo, él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y después el maligno le volvió a tentar y le dijo que se postrara y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dicho esto, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice más adelante que vez tras vez Jesucristo respondió con un escrito está al maligno que vino a tentarlo. En otras palabras, la actitud de Jesús para con la Biblia era como un protector. Recuerde que la Biblia es considerada la espada de dos filos. La espada es para atacar y para defenderse. Así es que Jesús rechazó cada desafío del maligno. Él realmente citó los rollos disponibles que tenía en su corazón. Él no tenía la Biblia con él. En este caso, no estamos hablando del Nuevo Testamento, sino del Antiguo, de los libros principales. En este caso, él citó el libro de Isaías, citó el libro de Isaías. Dijo, los rollos no estaban disponibles. En otras palabras, la Biblia no la tenía disponible, pero él vivía la experiencia de guardar los dichos de Jehová en su corazón para no pecar. Había memorizado porciones importantes de la Escritura. Él tenía un conocimiento amplio de toda la Escritura. Alguna vez leí que en el deseo de toda la gente que María, su madre, le enseñaba y le hablaba las Escrituras.
y él allí se alimentó de la palabra de Dios cuando era niño. Y cuando creció, me llama grandemente la atención el versículo del capítulo 4, versículo 18, donde él dice que se fue a la sinagoga, como era su costumbre, donde él creció en Nazaret, y se le dio el libro del profeta Isaías, casual y coincidentemente. Y esto fue lo que el Señor leyó. Me encanta porque es un poderoso y precioso versículo para comenzar el año al estudiar esta lección de esta semana. Dice, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Usted puede leer la Escritura de manera superficial y eso está bien. Usted puede leer la Escritura o estudiarla y profundizarla. Pero recibir la unción, recibir revelación de Dios en la Escritura, eso es otra cosa. Coincidentemente, los grandes eruditos de la Escritura no fueron cristianos, no han sido cristianos. Fueron nada más entendedores de la Escritura. Pero recibir y estar seguro que Dios te da revelación en la Escritura, en el estudio y la revelación. Dice, porque no es con espada, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Por eso Jesucristo respondió, escrito está. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra. Al declarar la palabra, hay autoridad, hay poder. Jesús consideraba la Biblia como un escudo y también una espada para defender y para enfrentar al maligno. Continuemos con la lección de esta semana. Estudiemos la lección del día lunes con el tema que es la autoridad de las Escrituras. Muy bien. En este día la lección es considerada como la autoridad de las Escrituras. En realidad, en este día podríamos decir es el firme fundamento y la base de nuestra fe, porque aquí presenta cómo consideraba Jesucristo la autoridad de las Escrituras. En los textos que presenta este día, los cuales son realmente muchos, nos dicen la forma en cómo Jesucristo consideraba la Escritura. En realidad, Él dijo palabras muy claras. Él dijo, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No, no piensen así. Porque ellos los fariseos y los saduceos, y el pueblo había aprendido a sujetarse más a la tradición, más a las costumbres. Y habían hecho de un lado la autoridad de las Escrituras, lo que era la base sólida de la fe del pueblo de Dios. Ellos habían puesto a un lado la Escritura. Y este fue realmente un error. Porque Jesús mismo les dijo, no piensen que he venido a anular la ley, porque hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. Aquí presenta claramente que Jesús les decía a ellos, los confrontaba y les preguntaba, ¿no habéis leído las Escrituras? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? En otras palabras, Él llamaba la atención de la audiencia a la Escritura. No la llamaba meramente así, a sí mismo como individuo, aunque Él reclamaba ser el Hijo de Dios. Dice, invalidado el mandamiento por la tradición. O sea, ellos habían sustituido el mandamiento de Dios por la tradición, por las costumbres. ¿Les recuerda esto algo a ustedes? ¿Te recuerda esto algo a ti? Cuando tal vez en algún momento te ibas detrás de la tradición y dejabas de un lado la Escritura. Dice aquí, cada vez que Cristo debatía con las autoridades religiosas, no se apoyaba en una filosofía abstracta, o sea, confusa, ni siquiera en su autoridad personal, sino en las Escrituras. Ese era el fundamento de su fe. Jesucristo, su fundamento era un fundamento bíblico. Cada pasaje específico que él presentaba, era claro que él llamaba la atención a la Escritura. Los asuntos prácticos de la vida diaria, él los fundamentaba en la Escritura. Cristo entendía que su misión dada por Dios era cumplir lo que habían dicho los profetas acerca de él. Cuando Cristo fue muerto, después de haber sido muerto, ustedes recuerdan que los discípulos iban camino a Emaús. Y al ir camino a Emaús, iban dos discípulos y se le acercó una persona. Ellos no vieron su rostro,
Y empezaron a contarles de Jesús, que ellos pensaban que Jesús era el Mesías, que él iba a instituir un reino terrenal. Y dice la Biblia que Jesucristo comenzó, dice, desde Moisés, desde los profetas, a decirles lo que las Escrituras decían acerca de él, acerca de Cristo. Él era el cumplimiento de la profecía. Él era la profecía misma. Cristo es la profecía. Entonces se le abrieron los ojos. A ellos dice que le ardía su corazón. Hoy en día son muchas las personas que sustituyen la Biblia por la tradición. Mucha gente se va detrás de la fantasía, la ficción, las cosas mágicas, que es mentira. Que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, para ellos es un mito. Que Dios hizo pasar a su pueblo en seco en medio del mar, para esa gente, fantasía, es una ficción, es un mito. Pero para los que creen en Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. La Biblia es la segura verdad, el firme fundamento. El único camino seguro es seguir el ejemplo de Cristo, de exaltar, honrar y obedecer la Biblia y solo la Biblia. De tal manera que Cristo consideraba las Escrituras como la única, la mejor y la más excelente norma de autoridad. Cuando nosotros pensamos en la muerte, realmente nos da tristeza, porque humanamente somos impotentes ante la muerte. Pero para Cristo la muerte es un sueño. Para la Escritura es un sueño. El príncipe de la vida puede levantar del polvo a todos aquellos que creen en él. Así lo dice la Escritura. Quien crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay un poder, hay una autoridad superior sobre cualquier palabra, y es la palabra de Dios. Así es que la muerte no te preocupe, la muerte no me preocupe, porque Cristo es el que resucitó, el que te puede hacer a ti resucitar y me puede hacer a mí resucitar. Así que yo espero gloriosamente aquel día cuando venga Cristo con autoridad y con su palabra diga a los que están en el polvo de la tierra: levantaos, levantaos. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. Su palabra es autoridad. Y la Biblia, y solo la Biblia, es la palabra de Dios. Descubramos qué nos dice la lección del día martes y aprendamos de esta lección, la cual el título es Proclamación Pública. La lección del día martes, su título es Proclamación Pública. Y en este día se demuestra claramente cómo Jesucristo tenía en sus labios siempre un escrito está. Jesús atraía a la gente hacia sí en diversos ambientes, incluyendo ocasiones públicas. Las Escrituras ocupaban un lugar prominente en las proclamaciones públicas de Cristo. Citas directas y alusiones bíblicas llenaban sus sermones, sus discursos públicos. En otras palabras, Jesucristo siempre habló lo que estaba escrito. En este día nos lleva a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 39. Y ahí nos presenta cuando Jesús dijo: no penséis que he venido a anular la ley o los profetas, sino hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Esto se refería a los 5 libros conocidos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y Jesús hizo referencia a ellos. Dice aquí que durante la peregrinación de Jesús sobre la tierra, la relación de los israelitas comunes con las Escrituras era en apariencia sumamente legalista. La actitud de ellos era solo la ley, la ley, la ley. Miraban las Escrituras buscando reglas de orientación ética. En otras palabras, ciertamente ellos se guiaban por la Biblia, pero solo se centraban nada más en la ley del talión, en la religión legalista, en las reglas, en las leyes, en la conducta, las ceremonias externas. Consideraban que con una conducta correcta se pagaba la felicidad eterna. Oiga eso usted. Sin embargo, Jesús transformó sus conceptos legalistas y sustituyó un sistema de controles externos por una religión basada en el corazón. El negocio aquí no es de religión, sino es de relación de nosotros con Dios. Está bien conocer las Escrituras, saber de ellas, conocer las profecías,
Pero ese no es realmente el fin, eso solo es el medio. Dice aquí, con Jesús como la fuerza controladora interna, las normas de conducta no disminuyen, sino que se elevan. Todo lo que uno tiene que hacer es leer el Sermón del Monte para ver cuán allá son sus normas morales. O sea, Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, mas yo digo. Jesús enseñó en el Sermón del Monte la lección más maravillosa que usted y yo podamos haber encontrado. Alguna vez un hermano me dijo, hermano, yo no sé nada de las profecías, es más, yo ni las entiendo, mucho menos las puedo explicar, pero yo quisiera aprender, saber, conocer y practicar el Sermón del Monte. Con solo eso, hermano, yo alcanzo la salvación. Y este hermano ciertamente tenía razón. No es un asunto de religión, es un asunto de relación con Jesús. Así es que Jesucristo dijo, bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados. Y así Jesucristo se desplegó con el Sermón del Monte y dijo, oíste que fue dicho, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. Jesús estuvo enseñando en el Sermón del Monte no una religión vacía, sino una proclamación pública de lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios. Es fácil ser legalista, es fácil ser un crítico, señalador, y muchas veces usted puede señalar con el dedo y hasta acusar y condenar. Pero ¿saben qué? Sería mejor dar la mano en vez de acusar con el dedo. En vez de acusar, deberíamos de ayudar. Jesucristo se acercaba a la gente como que quería hacerles bien. Les hacía bien y después le decía, sígueme. Así la gente se convertía a ser discípulos de Cristo. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es alguien que sigue un maestro. ¿Cuál es tu maestro? ¿Quién es tu maestro? Tú te vas a parecer cada vez y más a tu maestro. Pues Jesucristo proclamaba amor. Él enseñó amor, gracia y misericordia. Y reprendió a aquellos que tenían una religión legalista, que solo tenían leyes, reglas y normas de conducta. Su proclamación fue una enseñanza de amor. Continuemos con la lección del día miércoles. Aprendamos y descubramos qué nos dice en este día con el tema que es el ministerio personal. Muy bien. La sección del día miércoles es una lección que nos muestra claramente cuál fue el ministerio personal de Jesucristo y qué lugar ocupó la Escritura durante todo ese ministerio. Sencillamente presenta la Biblia, el lugar y el propósito dentro del ministerio personal de Jesucristo. Podemos ver que la Biblia abunda de ejemplos en cuanto a su ministerio público y el papel que la Biblia utilizaba Jesucristo dentro de su ministerio. También nos encontramos con algunos encuentros personales en los cuales Cristo mismo utilizó la Escritura para ministrar lo que la Biblia enseña. De esta misma manera, estas historias ofrecen vislumbres singulares de la centralidad de la Escritura en el ministerio de Cristo. En realidad, aquí podemos ver el lugar que ocupan las Escrituras y cómo la Biblia tiene un propósito principal. En el caso del libro de San Juan, capítulo 13, en el verso 18, se muestra claramente cuando Jesucristo hace alusión de Judas, cómo se cumpliría la Escritura por medio de Judas, que el que comía pan con él en la mesa, ese sería el que le entregaría. Pero también tenemos otras ilustraciones muy interesantes, como cuando un maestro de la ley se le presentó, habló con Jesús y le dijo qué cosa tenía que hacer él para hacer la vida eterna. Y entonces le preguntó Jesús, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees? Entonces él dijo y recitó la Escritura de manera magistral. Jesús le respondió, muy bien has respondido, haz esto y vivirás. En otras palabras, es claro, preciso en la Biblia, que la Biblia hay que leerla para creerla. La Biblia hay que practicarla para ser santo. Y la Biblia hay que creerla para ser salvo. De esta manera, cuando los discípulos iban camino a Emaús,
Jesús se les acercó a ellos y ellos ni cuenta se dieron. Jesús ya había muerto y había resucitado. Los discípulos iban discutiendo, dice la Biblia. Jesús se les acercó y les dice, ¿qué pláticas son estas? ¿Y por qué estás triste? Mire qué interesante. Ellos van platicando, pero seguramente ellos estaban quejándose, lamentándose, estaban tristes, desanimados. No habían enfocado el ministerio de Cristo sobre las profecías bíblicas. Entonces ellos estaban desanimados. Jesús se les acerca y le dice, ¿qué pláticas son estas? Jesús se acercó a ellos para ministrarlo. Cristo citó las Escrituras junto con su llamado al discipulado. Esto muestra con claridad que la autoridad de Jesús y su credibilidad descansaba sobre las Escrituras, no sobre el carisma personal que él tenía. Camino a Emaús, Cristo les enseñó, Cristo les animó, Cristo los motivó con la Escritura, que es lo que las Escrituras hablaban de Cristo mismo. Dice aquí, era necesario que comprendiesen el testimonio que les daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Así es que el escudriñar las Escrituras es para encontrar a Cristo mismo en la Escritura. El ministerio personal de Jesucristo se vio saturado por hablar vívidamente la palabra de Dios. Hablando de los discípulos, dice aquí, ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas las esperanzas. Ahora les demostró por los profetas que eran las evidencias más categóricas de su fe. Jesucristo comenzó desde Moisés, pasando por los profetas, y les descorrió las Escrituras para explicarles cómo las Escrituras hablaban de sí mismo y cómo todo esto se debería de cumplir. Jesús demostró la importancia del Antiguo Testamento como testimonio de su misión. Ellos decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón cuando Él hablaba? En otras palabras, la pregunta es, cuando la Biblia tú la oyes, debe de arder en tu corazón. Cuando tú lees la Biblia, debe de arder tu corazón. Debes de sentir pasión al oír y al leer la Escritura. Porque la Biblia hay que leerla para creerla. Hay que practicarla para ser santo. Y creyendo en la Escritura, tú y yo podemos alcanzar la salvación. Continuemos con la lección del día jueves y descubramos qué nos dice la lección en este día con el tema que es la generación siguiente. La lección del día jueves es una lección que es, en otras palabras, la herencia que Cristo le dejó a la iglesia primitiva. Y esto es a saber que la generación siguiente, después de Jesucristo, resultó con una iglesia que estaba amparada y su fe estaba cimentada en la Biblia y la Biblia sola. Como vimos, sin duda Jesús puso gran énfasis en la Biblia. Nunca cuestionó la autoridad, la veracidad o la autenticidad de la Escritura. En todos los textos donde podemos encontrar a Cristo citando las Escrituras, podemos ver que eso mismo aprendió a hacer la iglesia primitiva. Aún hoy hay muchas personas que hacen precisamente eso. Ustedes tal vez lo han notado, a mí me pasa de manera frecuente. Mientras estoy hablando, tengo que citar la Biblia, porque es algo que está en mi corazón. Como el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Y realmente toda la Escritura hablaba de Cristo. Y podemos ver aquí, como dice en Mateo capítulo 12, versículo 15, dice, he aquí mi siervo en quien, dice, tengo contentamiento. Él enviaría al mensajero delante de él, como está escrito en el libro de Isaías. Y esto lo encontramos vez tras vez. Toda la Escritura hablaba de Cristo. Dice, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Y en otras ocasiones en el Nuevo Testamento también dice, varones hermanos, esto se pasó para que se cumpliera la Escritura. Tanto la traición de Judas, tanto como Cristo muriendo en la cruz, que no fueron rotos sus huesos, todo eso ya estaba escrito. Eso no era otra cosa más que el cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Así es que en todas las Escrituras, los primeros autores cristianos siguieron la práctica de usar la Escritura para autenticar la condición del Mesías, o sea, de Jesús. En efecto, ellos decían que el cristianismo estaba inextricablemente conectado con la autorrevelación de Dios
por medio de las escrituras hebreas. Así es que Jesús usó la Biblia, los primeros discípulos también usaron la Biblia. La generación siguiente después de Jesús se apegó a la escritura y a la escritura solamente. Los primeros seguidores de Cristo procuraron la conducción de la escritura en relación con la misión de la iglesia, sus prácticas diarias y su disciplina espiritual. En otras palabras, la única norma de conducta y de fe era la escritura. La escritura llegó a ser preeminente. La consideración con oración de la revelación de Dios era evidente en los concilios de la iglesia. La escritura tocaba cada aspecto de la vida de la iglesia primitiva. Así es que nosotros no tenemos otra cosa más que hacer que citar las escrituras. Dios y su palabra. La generación siguiente después de Cristo citaba la escritura. Nosotros somos hoy la iglesia, el pueblo del libro. Somos, en otras palabras, los discípulos que todavía seguimos cumpliendo los hechos de la escritura. Así es que hemos de decir, escrito está. La Biblia y la Biblia sola es la única norma de dirección y de salvación para el pueblo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees tú? Nosotros hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso hacía la siguiente generación después de Jesucristo. Estudiemos la conclusión de esta semana. Recibamos total bendición al comprender detalladamente la conclusión de esta bendición. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, los discípulos y las escrituras nos mostró paso a paso cuál era el papel de las escrituras para conocer del Mesías prometido. Y no solamente conocer del Mesías prometido, sino cómo vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tanto Pedro, al predicar a Cristo, había obtenido evidencias del Antiguo Testamento. Recurría a las escrituras que predecían el nacimiento, los sufrimientos, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Tanto Pedro, Esteban y Pablo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento podemos encontrar evidencias perfectas de que todos ellos utilizaron la escritura como norma perfecta de dirección y salvación para la iglesia primitiva. Moisés y los profetas probaban claramente la identidad de Jesús de Nazaret como el Mesías y mostraba que desde los días de Adán era la voz de Cristo lo que había hablado por medio de los patriarcas y los profetas. Así es que toda la escritura es inspirada y es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, a fin de preparar al hombre para toda buena obra. La lección, los discípulos y las escrituras nos enseñó 5 conceptos maravillosos que a mi juicio han sido de bendición y de salvación tanto para ti como para mí. Por ejemplo, Jesús y la Biblia. Jesús utilizó la escritura como una defensa para enfrentar los dardos de fuego del maligno. Él siempre dijo, escrito está. La Biblia y solo la Biblia es la única norma de bendición y de salvación tanto para ti y para mí. Y nos puede servir como un escudo, pero también nos puede servir como una espada para defendernos y también para atacar. ¿Qué diremos del concepto número 2? La autoridad de la Biblia. La Biblia es la norma por excelencia y la autoridad la única que tiene credibilidad para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En esta parte entendimos que no podemos irnos por la tradición, sino por la Biblia y la Biblia sola. No podemos distraernos con los sofismas de la ficción, de todos esos engaños. Hemos de irnos por la Biblia y la Biblia sola. También aprendimos el tema número 3, la proclamación pública. Jesucristo utilizó la escritura mientras hablaba, mientras ministraba, mientras predicaba la palabra de Dios. Y aunque muchas veces se le miró sanando, también él usaba la escritura. De su boca salía un manantial de vida para vida eterna.
Hubo alguien que dijo, nunca hemos oído a un hombre así hablar. De tal manera que las palabras de Jesús eran un bálsamo de salvación. Por eso, él utilizaba la Escritura como una proclamación pública para ser de bendición y de salvación. Y esto nos lleva al tema número 4, el ministerio personal, el propósito del uso de las Escrituras, la misión del uso de las Escrituras, la enseñanza de las Escrituras. Todos podemos ser ministros del Señor. ¿Cómo? Hablando toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un ministerio personal. Tú y yo debemos de vivir por la palabra y para la palabra. Utilizar la Biblia y la Biblia sola como única norma de bendición y de salvación a todos aquellos que oyen el mensaje de salvación. Y de esta manera pasamos al tema número 5, el cual fue la generación siguiente. En este día, el día jueves, comprendimos que podemos decir, escrito está. Así como Cristo utilizó la Escritura para defenderse y para también atacar, nosotros hemos de decir, escrito está. Nosotros somos la generación siguiente después de Cristo. Después de Cristo surgió la iglesia primitiva. Y aunque hoy no somos la iglesia primitiva, hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. La lección, los discípulos y las Escrituras nos enseñó estos conceptos maravillosos. Esta fue la primera lección del primer trimestre del año 2014. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 2. Su tema es discipular mediante metáforas. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los invito la próxima semana en este mismo canal para recibir esta bendición. Y por favor, si le gustó la lección, ponga like. Si le gustó, comente la lección. Y si le gustó, comparta la lección. Y si no le gustó, por favor, ore por usted y también por mí, para que aprendamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima.